este fin de semana en Cristoblog. Juan Ramón Castro, junto a su invitado especial Juan Miguel Nina, estarán haciendo un análisis y reseña de la serie que han dejado una marca indeleble en el mundo del anime. Death Note. Death Note es una serie de manga escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. La serie se publicó por primera vez en la revista japonesa Weekly Shonen Jump de diciembre de 2003 a mayo de 2006. Posteriormente, fue adaptada a un exitoso anime que se emitió entre octubre de 2006 y junio de 2007. Los personajes principales incluyen Light Yagami, el protagonista, un joven brillante con una firme creencia en su propia justicia. L, el misterioso y excéntrico detective que se convierte en el principal antagonista de Light. Ryu, el Shinigami, dios de la muerte, que deja caer la Death Note en el mundo humano por aburrimiento. Misa Amane, una popular idol que también obtiene una Death Note y se convierte en aliada de Kira. Death Note no solo es famosa por su intrigante argumento y desarrollo de personajes, sino también por sus profundos temas sobre la moralidad, la justicia y el poder absoluto. Por dicha razón, hoy estaremos analizando las implicaciones espirituales, sociales y morales de los temas profundos que desarrolla esta popular serie. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cristoblog. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Juan Miguel Nina, y nos va a estar acompañando porque vamos a hablar de una serie. Vamos a hacer una especie de reacción o análisis de una serie de anime que se llama Death Note, que está disponible en Netflix. Esta serie, si ustedes no quieren tener spoiler de ella, la recomendación sería que vayan primero y vean la serie, si la desean ver, claro, porque a muchos no le va a hacer ningún problema. Pero ahí está la alerta de spoiler. Vamos a hablar de la serie, vamos a hablar de lo que sucede en ella. Vamos a hablar también de teorías y del aspecto que podemos ver espiritual. Es una serie policial y lo vamos a hacer aquí en compañía de mi amigo Juan Miguel porque él también ha visto la serie y estuvimos conversando en privado un poquito sobre ello. Y aquí estamos para compartirlo con ustedes lo que vemos. Los dos somos de alguna manera un poco como fan o muy fan de la serie, de lo que se vio en aquella serie. Entonces, ¿puedes saludar, hermano Juan Miguel, por favor? Bueno, me siento alegre de estar en este canal, pues ya tengo un montón de tiempo de no venir por acá. Eh, Me siento también a la vez alegre porque vamos a tocar lo que es uno de mis animes favoritos y también donde se encuentra uno de mis personajes favoritos y está aquí, lo tengo aquí atrás, así como aparece en la serie también. Eh, Su nombre es Ryuk. Y así como a él, a mí me gusta comer manzanas también, me gustan bastante las manzanas. Solo lo único que no me gusta es escribir nombres para poder asesinar como lo hace en la serie este personaje y además tener esa libreta. Así que sean todos muy bienvenidos a este análisis de esta serie maravillosa de anime que además de tener muchas cosas que posiblemente la sociedad no acepte, también hay cosas que hay que analizar y profundizar también porque dentro de estas series también se pueden recabar muchas, pero muchas enseñanzas también. Así que sean todos muy bienvenidos. La serie comienza eh, con, digamos, con un joven que se llama Light Yagami, que es una persona inteligente, que es hijo de un policía, que está terminando lo que sería el equivalente al bachiller, ¿verdad? Y de repente recibe una libreta que se llama Death Note, la Death Note. Y él recibe de la mano de una especie de ser, digamos, no humano, un ser como espiritual, que es un Shinigami, ¿cierto? ¿Y qué vendría a ser un Shinigami? Un ángel de la muerte. Un ángel o un dios de la muerte. Un ángel de la muerte sería más preciso. Ok. Uh -huh. Entonces,
Este ángel de la muerte deja caer la libreta, una Death Note, la deja caer en un lugar para llamar la atención de este personaje, del protagonista de la serie, que sería Light Yagami, y él la recoge, entonces comienza, digamos, a preguntarse si esto es cierto, porque la libreta pone algo en la tapa de la libreta, aparte de que adelante de la libreta dice Death Note, en la tapa de la libreta dentro dice algunas cosas y que serían, qué es lo con lo que encontramos en la tapa de la libreta? Serían las instrucciones Las de uso instrucciones. de la libreta. Exacto. Entonces, esas instrucciones, ¿qué es lo que dicen? O más o menos, ¿qué es lo que vienen a decir? Lo que dicen es que si usted escribe el nombre de una persona y cuya persona usted tenga la foto o la imagen en su cabeza, esa persona va a morir si usted no escribe lo que es, digamos, las causas de su muerte. Esa persona va a morir, no me recuerdo cuántos segundos son, mm, no sé si son 40 segundos, Sí, 40 segundos. pero muere de un ataque al corazón si usted no especifica lo que son las causas de muerte. Eso es lo que dice la libreta. Pero Exacto, aparte tiene más. exacto. Tiene un Hay- montón de reglas, ¿cierto? Y no todas están escritas en la libreta. Ujú. Mientras va avanzando la serie, se nos va mostrando en la misma serie, en los cortos del medio, el corto para comerciales, se nos va mostrando otras reglas que no están escritas en la libreta. Pero el punto es que este personaje encuentra la libreta, se llama Death Note, y luego dentro encuentra que dice estas reglas, entre las cuales incluye que si escribes el nombre de alguien, esa persona de la que escribiste el nombre va a morir. ¿Cierto? Hasta este momento, el personaje no cree, obviamente, que esto pueda ser verdad. Obviamente, piensa que es una especie de broma. Pero entonces a él se le ocurre en un determinado momento, es como que esto comienza a darle vueltas en la mente y aunque lo descarta en un principio, la curiosidad humana, ¿verdad? Le llama y dice, voy a escribir el nombre de alguien, ¿cierto? Entonces están mirando las noticias y ve en este caso a una persona, a un criminal que está siendo puesto en las noticias y dice, voy a escribir y escribe el nombre de la persona, del criminal que está mirando la televisión mientras está en su habitación, y tira la toalla y dice, no, esto no tiene sentido, o sea, se dice, no es posible, ¿cierto? ¿En qué estaba pensando? O sea, ¿cómo se me ocurre? Porque es interesante porque aquí se ve lo que pasa en la soledad. O sea, posiblemente esta persona, si hubiese estado con más personas que estuviesen viendo la libreta, ni siquiera lo hubiese intentado, ¿cierto? Pero al estar solo, el ser humano saca, digamos, su verdadera naturaleza muchas veces cuando está solo. En este escenario nos lo están poniendo él solo en su habitación, donde hace algo absurdo, porque, vamos, es algo absurdo. Escribir el nombre en una libreta pensando que alguien va a morir solamente por haber escrito el nombre en ella. Recordemos también que hay otra cosa que se necesita aparte del nombre. ¿Qué otra cosa se necesita aparte del nombre para que la libreta funcione? Lo que es la foto o la imagen en la mente de la persona. Exacto, la imagen del rostro de la persona. Entonces, este personaje, el Light Yagami, escribe el nombre y luego que pasan unos segundos, se dice, no, yo estoy loco, o sea, ¿qué locura es esta? Evidentemente, esto no tiene sentido, ¿cierto? Y cuando está ahí ya despreocupado de otra cosa, de repente la persona que está en la televisión muere. Muere repentinamente, le da un paro cardíaco y muere y él lo ve. Y todavía tiene, ¿verdad? Se le presentan un poquito de dudas a él. Dice, no puede ser. Y a partir de aquí comienza la trama de la serie y él comienza a hacer pruebas, pero comienza a matar específicamente a criminales, personas que están condenadas o personas que han sido ya juzgadas principalmente o que están siendo buscadas por la justicia por algún crimen que hubiesen cometido. Entonces, ¿qué sucede después? Porque hay algo que sucede que él ve por haber tocado la libreta, pero que en un primer momento no se le había presentado. ¿Eh? Un par de días después se le presenta algo.
que él no había visto, que le da mucho miedo y mucho temor. Y eso es, El ángel de la muerte, o Ryu. exacto, Ryu, que el personaje que está ahí en la imagen detrás del hermano Juan Miguel sería este ángel de la muerte, que se le presenta entonces a Light, que en un principio se asusta, pero luego lo toma con calma y comienza una especie de colaboración. Comienzan a colaborar y resulta que solamente la persona que ha tocado la libreta puede ver al Shinigami, a este especie de dios o ángel de la muerte. Solo lo puede ver la persona que ha tocado la libreta y en este caso él que es el dueño de la libreta. El Shinigami entonces le explica una serie de cosas. Le explica que él es dueño de la libreta, ¿cierto? Y que él puede utilizar la libreta y que la puede utilizar como quiera. Y le explica también algunas cosas que están concernientes a las reglas y todo ello. Y el Shinigami lo sigue a todos lados. Con la parte curiosa, como vemos ahí la manzana, de que al Shinigami le gustan mucho las manzanas del mundo humano. Porque resulta que hay un mundo Shinigami, donde hay otros Shinigamis, otros muchos dioses de la muerte o ángeles de la muerte, que están ahí llevando una vida como una vida eterna en ese mundo, que es muy aburrida. Entonces ya ahí tenemos básicamente lo que sería la premisa de la serie, ¿cierto? Sin embargo, el punto álgido de la serie se basa en lo que sucede luego, digamos, porque ahí tenemos que introducir a otros personajes y vamos a aprovechar para hablar de los principales personajes. Entonces, evidentemente ya tenemos los dos primeros personajes, Light Yagami, que sería el protagonista de la historia, protagonista, pero no es un protagonista necesariamente positivo, ¿cierto? Sino que es algo como ambiguo, dependiendo, es como que te lo dejan al público que decida, ¿cierto? Si es bueno, si es malo. Pero allí aparecen otros personajes. Por ejemplo, el personaje principal, que es el antagonista de la Yagami, que es, preséntalo tú, Juan Miguel. ¿Cómo se llama? L. L. ¿Y quién es L? Él es un detective, prácticamente que está del lado de la justicia, al igual que Light, solo que de una perspectiva diferente. Exacto. Es un detective aparentemente británico, ¿cierto? Ujú. Que trabaja con la Interpol o trabaja para la Interpol, pero desde una organización privada. O sea, es un detective privado que trabaja para la Interpol desde esa organización privada, pero que nunca da la cara. Entonces, el único contacto que hay con este detective es a través de otro personaje que se llama, me parece que es Suatari, ¿verdad? Que es el que tampoco nadie nunca le ha visto el rostro. Watari. Guattari, sí, exacto, Guattari. Nadie le ha visto el rostro a Guattari, pero él es la persona física que colabora con el detective L y que, por ejemplo, vemos que lleva una computadora y para que él se comunica por medio de videoconferencias. Siempre se comunica por medio de videoconferencias con la Interpol y con quien sea que se tenga que comunicar. Y siempre el que le sirve de intermediario es Guattari, aunque Guattari tampoco da la cara, pero sí se presenta, ¿cierto? Mm. Entonces, evidentemente la aparición de L se debe a un hecho, a lo que está haciendo Light. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que están comenzando a morir rutinariamente personas que están condenadas, personas que están en búsqueda de captura, comienzan a morir uno detrás del otro. Todos los días mueren personas. Él decide que va a hacer justicia por sus manos, utilizando la herramienta que le dio el Shinigami, la libreta, para eliminar a los malos, a los delincuentes, en este caso, a los criminales, ¿cierto? Entonces, este patrón llama la atención de la policía y llama la intención de la Interpol, que se pone en alerta porque al fin y al cabo son homicidios.
alguien está matando gente y no saben cómo los está matando. Y aquí la cosa se complica, aquí es donde aparece él. Para ti, ¿cuál es la? Porque él aparece en una reunión de la Interpol, ¿cierto? En Ujú. Japón. Y él, desde el principio, porque esto es interesante, y esto es totalmente, todo lo que estamos dando aquí es spoiler, así que ya lo saben, ¿sí? Es interesante porque el perfil de él es que él es muy inteligente, muy perspicaz y tiene una capacidad tal que en su primer, digamos, intervención, logra encontrar el lugar, o por lo menos la ciudad, donde se encuentra Lai. No sé si usted recuerda cómo es que lo determina. Sí, lo que hace es que a un criminal prácticamente que está condenado ya a muerte, lo ponen a hablar así a través de lo que es la televisión y se presenta como él. Y ahí es donde Lai, con su gran poder, él mismo dice que cayó en mi trampa porque mostró su rostro y también el nombre. Y ahí es donde inmediatamente se da cuenta él, al momento de matarlo, que está en Japón. Exacto. Y dedujo también de una vez que era estudiante, Por los según horarios. ajá, por los horarios y también por cómo estaba actuando, por el sentido de justicia que tenía. Sí. La edad aproximada de Lujo también. Entonces, lo interesante a partir de aquí es que comienza una investigación con la policía de Japón, con él, por medio de videoconferencia, comienza una investigación a colaborar con la policía de Japón, una investigación secreta, para tratar de capturar a quien sea, porque ellos no saben quién es el que está matando a los criminales. Y evidentemente no tienen ni idea. Lo interesante, lo que hace que la serie sea tan interesante, es que aunque nosotros como espectadores sabemos que hay un ser sobrenatural, que ha dado una libreta que tiene un poder sobrenatural, le ha dado esta libreta a esta persona que es la Yagami y comienza a hacer eso, evidentemente esta idea de que esa sea la forma como el que está matando a los criminales mata, nunca pasaría por la mente de ningún investigador. O sea, eso es lo interesante porque se convierte como una lucha del gato y el ratón, donde Light, que luego es apodado en internet, la gente le pone un nombre en internet porque la gente se da cuenta de que alguien está matando a los criminales y le ponen un nombre en internet que es Kira, que significa Dios de la muerte, ¿cierto? Que es, creo, me parece que de alguna mitología. Asesino significa. Significa asesino, Kira. Ok. Ujú. Bueno, pues entonces la gente comienza en Japón a ponerle este apodo y hay personas que están de acuerdo, hay personas que no están de acuerdo con lo que está haciendo. Y se vuelve súper interesante por ello, se vuelve súper interesante porque vemos cómo estos detectives están tratando de capturar a alguien que tiene un poder sobrenatural, pero ellos no saben ni están dispuestos tampoco a aceptar que existe algo como lo sobrenatural. Sin embargo, aún así, poco a poco se van acercando a él y la trama comienza a ponerse súper, súper interesante. Y ya ahí vamos a parar un poquito la parte del spoiler de cómo ellos se van acercando y se van acercando y cómo se va desenvolviendo. La cosa es que ya lo que yo les dije ahora, o lo que le hemos compartido ahora, sería prácticamente el primer capítulo. O sea, sería prácticamente lo que sucede en el primer capítulo. Así que si no la han visto, pueden ir y verla porque ahí es que comienza a ponerse interesante la cosa. Bien, entonces, eh, hay otros personajes que tenemos que seguir introduciendo, como son el papá de Light, que es el policía, el jefe Yagami. Hay Ujú. un grupo de detectives japoneses que son, digamos, actores que podríamos decir secundarios, pero no son tan secundarios porque en varios momentos de la serie adquieren cierto protagonismo o adquieren cierta mayor relevancia. Y también luego en la serie tiene dos temporadas continuas y ya cuando estamos ya llegando a la segunda temporada aparecen también otros personajes y algunos personajes que eran muy secundarios o terciarios durante la primera temporada, de repente toman relevancia y se ponen en la primera plana durante la segunda temporada también.
y todo es conexo. O sea, el trabajo que hizo el escritor de esta, creo que era un manga primero, ¿cierto? Lo que hizo él es muy bueno porque cosas que al principio parecen que no tienen importancia, luego cuando vas como por el 70, el 75% de la serie, de repente esas cosas se vuelven fundamentales. Entonces hay muchas conexiones, hay mucho trabajo, pensaron mucho en lo que estaban haciendo y estaba muy buena la serie. Ahora, vamos a hablar un poquito, si primero no tienes algo más que decir sobre esta parte de los, o agregar algún otro personaje que crea que sea relevante. Solo quería agregar una parte en donde Light le dice a este Shinigami que el por qué lo eligió a él. O sea, esto a mí me interesa bastante y me llama la atención porque cada ser humano tiene esa tendencia de pensar que son relativamente importantes al momento de llevar a cabo lo que es la justicia. Eso es bien interesante también en la serie. Y Sí, realmente lo que pasa ahí es que Ryuk le dice a él que él no le eligió, simplemente fue un accidente, le dice. La libreta cayó cerca de tu lugar de estudio y tú la encontraste y ya. sí, eso le dice Ryuk. Pero yo creo que es mentira. Ujú. Yo creo que Ryuk sí lo eligió y lo eligió por las capacidades que tenía y porque ya había visto, ya lo había observado. Según va adelantando la serie, tú te vas dando cuenta porque la razón por la que Ryuk viene al mundo humano es porque dice que porque está aburrido. ¿Cierto? Y lo mismo dice él. Sí. Entonces utiliza a este personaje que tiene toda la característica para ofrecerle un buen show. Es interesante que yo pienso que de alguna manera la serie está enfocada de los ojos de Ryuk. O sea, yo creo que el guionista, digamos, nos pone a nosotros, al espectador, en muchos momentos de la serie, en la mayor parte del tiempo, nos pone desde los ojos de Ryuk. Fíjate que Ryuk se presenta como neutral en la batalla entre Light y L. Él se trata de presentar como neutral, se trata de decir, bueno, yo no te voy a ayudar más de lo que debería. Hay cosas que te podría decir, pero no te las voy a decir. Y él se pone en esa posición, pero es ese afán de entretenerse que él tiene. Él es el televidente, él es el que está viendo, él es el que sabe realmente lo que está pasando. Y de alguna manera, la realidad es que él también es el que está manipulando. Sería un poquito cuesta arriba pensar que este demonio, digámoslo así, eh, lo que dice tiene que ser necesariamente verdad. Evidentemente no es así. Eh, Así es. Y ya eso sería, estaríamos hablando un poquito ya de lo que serían las curiosidades, ¿verdad? Dentro de los personajes también está Mia Amane, también es relevante, que es una chica que tiene toda una historia aparte dentro de la serie, que de alguna manera lo lleva a conectarse, la lleva a conectarse con Like y a meterse en todo este asunto de la investigación y de todo lo que está haciendo el personaje. Es una lucha constante de mentes y de estrategias entre los investigadores con la cabeza, con él a la cabeza y de Light y luego también de Light y Misa, pero principalmente de Light y de sus mentes. Hay mucho parecido entre Light y él. O sea, entre el investigador y Light, tienen muchas cosas parecidas, piensan muy parecido. Así es. Sí, No, lo que iba a decir también es que Light siempre ve en las personas lo que son las capacidades que tienen y eso es lo que le llama la atención a él. Incluso cuando se pone más, digamos, más temible lo que es el detective L, él quiere ir a la par, o sea, no se quiere quedar atrás en el sentido de, bueno, más bien adelantársele a los hechos o a lo que quiere hacer. O sea, es como una especie de, de competencia que está sucediendo en ese anime. sí, Y, y en esa competencia prácticamente él quiere ser el ganador. sí, Pero, ambos.
Sí, ambos. O sea, él le quiere capturar a Light Yagami y Light Yagami quiere matar a él. O De sea, hecho, el perfil que da L de like, cuando él lo justifica, dice que es alguien que no le gusta perder. Dice ajá, que es así es. alguien impulsivo. Y cuando le Y a mí preguntan que cómo tampoco, dice sabe eso, la respuesta que él da es, porque yo soy así. que hay una Entonces, especie como de atracción en lo que es esa serie. O sea, capítulo tras capítulo, nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar inmediatamente. O sea, lo deja en ascuas a uno y realmente no puede dejar de verla. Ese es el problema después. sí, tú sabes que eso sucede con, por ejemplo, con las telenovelas, pero la Así forma como ellos lo hacen es muy intenso. O sea, tú te quedas muy tocado al final de sí. los capítulos. O sea, no un poquito, con un poco de curiosidad, no, tú te quedas muy tocado y ya tienes que tener una fuerza de voluntad. En mi caso, por ejemplo, me ha pasado así que no lo he visto. Una fuerza para la voluntad para decir, ya vi 2 capítulos, ya no voy a ver más. Tienes que decir, ¿sabes? No voy a ver más por hoy, lo voy a llevar al paso. Es muy fuerte la manera, la forma como hilan un capítulo con el otro, es muy potente. Entonces, hablemos un poquito sobre las curiosidades. Vamos a hablar un poco sobre las curiosidades que vemos en la serie. Por ejemplo, algo curioso, podríamos hablar del mundo Shinigami. Cómo están todos esos seres en el mundo Shinigami y cómo es que se muestra cómo viven. Es interesante que todos los Shinigamis tienen una forma diferente, no son iguales. No sé si notaste eso. ¿Qué tú crees que puede ser la razón por la que son tan diferentes de este mundo tan sombrío? Y que nos lleva también, nos lleva de nuevo a este mundo sombrío, si pensamos en él, la forma que tiene, es como una especie de desierto oscuro, ¿cierto? A la razón por la cual a Ryu le gustan tanto las manzanas. Yo llegué a pensar de que eran todos diferentes porque en algún punto de la historia estos shinigamis o dioses de la muerte fueron personas y cada uno tiene diferente carácter y ahí depende lo que es la imagen o la forma de expresarse o la forma de llevar las circunstancias que suceden porque cada uno de ellos tiene un apego a cierta, se podría decir, a cierto aspecto que lo caracteriza. O sea, cada uno de ellos es diferente en ese aspecto. Sí. Entonces eso es lo que he llegado a pensar yo de ese mundo. No solamente son diferentes físicamente, sino que también su personalidad, su interés es diferente. La mayoría de Ujú. ellos viven en un mundo aburrido, jugando cartas. O sea, las personas, la teoría es que las personas tienen un tiempo de vida que está ya preestablecido. Una persona se sabe en qué día va a morir. Cuando un Shinigami interviene y escribe el nombre a la libreta, estaría cortando el tiempo de vida de esa persona. Y ese tiempo de vida que le quedaba, el resto de vida que le quedaba a la persona, se le suma a la vida del Shinigami. Y es por eso que son eternos, porque lo han hecho tantas veces, que tienen tanta vida, que incluso ya ni siquiera les da ánimo de seguirlo haciendo y están aburridos porque tienen tanta vida que ya no tiene ni siquiera sentido escribir nombres en las libretas. Esto les Están pasa. aburridos de vivir. Sí. Entonces, eh, eh, una parte es la personalidad. Yo también corroboro, o sea, pienso como tú, que los Shinigami en algún momento fueron seres humanos. Eso yo creo. Pero también lo llevo mucho al aspecto físico. Porque, por ejemplo, hay Shinigamis que no tienen brazos. Si Así. te fijas, hay Shinigamis, por ejemplo, que tienen esto acá cosido. Hay una Shinigami que tiene esto acá cosido. No tienen sexo, pero se les nota la sexualidad. Entonces, hay una Shinigami, por ejemplo, que tiene esto cosido, hay uno que no tiene brazos, y así sucesivamente. Y eso a mí me hace pensar, todos tienen algún tipo de marca, algún tipo de... Yo digo, bueno, ¿no será que eso tiene que ver con la forma como murieron? Está como de alguna manera exagerando, porque son todas las marcas y todos los rasgos que tienen son exagerados. Se está exagerando las cosas que eran de su personalidad, por un lado, en su forma física, y también la forma como murieron en su forma física, se podría estar exagerando en el personaje que nos muestra. Otra de las curiosidades que yo quisiera aportar es el hecho de que a este
a este ángel que posiblemente, o sea, este que tengo aquí hacia atrás mío, Ujú. el hecho de que le gusten las manzanas y que las pueda comer, porque en realidad este ser se podría decir que es un espectro y no podría consumir algo físico, pero en la serie sí lo consume. Sí. Nos Y, dice que sus intestinos no llevan a ningún lado, ajá, pero sí aprovecha el sabor. Sí. Entonces, en su mundo las manzanas están como secas, o sea, son como manzanas muertas, sí, como ajá. polvorientas. Y por eso le encantan tanto las manzanas de este mundo. Eso está, sí, dentro de las curiosidades. ¿Qué otra cosa curiosa tú ves antes de yo decir otras también? Lo otro que me llama la atención es el hecho de tomar ese libro como un símbolo de justicia, o sea, el libro, la libreta de la muerte, ¿verdad? Sí. Y a mí me lleva a pensar, no sé si va en este tono eso, ¿verdad? Pero me lleva a pensar que el ser humano le gusta seguir códigos, le gusta seguir códigos para poder llevar a cabo lo que es esa palabra llamada justicia. Y eso se ve en el anime. Entonces, Sí. lo que me llama la atención es que esa libreta tiene instrucciones. Y hay un libro del cual vamos a hablar quizás un poquito más adelante que también tiene instrucción del cómo dar vida y cómo quitarla también. Ujú. Bueno, podemos adelantar un poquito a la parte religiosa y nosotros se nos habla de un libro de la vida. Por ejemplo, en la religión se nos habla de un libro de la vida. Pero Ujú, ese libro de la vida, no solamente, o sea, si vemos bien para qué sirve ese libro, no solamente sirve para dar vida, sino que si tú no estás en el libro, significa que tendrías muerte y destrucción. Y esto ujú, desde la visión del cristianismo y otras religiones abrahámicas, ¿verdad? Tendríamos este libro, esta libreta donde si tu nombre no está, pues lamentablemente vas a sufrir y vas a ir ya sea al infierno o a la desaparición del ser o cualquier otra cosa. Es curioso eso, eso también. Porque el autor nos está metiendo en una trampa. Nos está metiendo en una trampa para decirnos que nuestro sistema de justicia es como el sistema de justicia de Kira. ¿Qué pasaría si ciertas personas tuviesen ese poder? harían lo mismo.